a conectarte directamente con la palabra de Dios. Amén. Sean bienvenidos todos los integrantes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que en esta hora están conectados por la página Restauración y Vida con Juniel Samón para aprender cada día más acerca de la palabra de Dios y cómo prepararnos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo la lección número 7 de la fe de Jesús, titulada Lo que la Biblia enseña de la salvación. Amén. Pero antes vamos a orar para que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente, en nuestros corazones, el deseo de aprender cada día más de Cristo Jesús y prepararnos para su pronto regreso, familia. Amén. Oramos. Eterno Padre, gracias en esta hora porque ha permitido una vez más invocar tu santo, divino y poderoso nombre. Gracias, Padre amado, porque tú nos sustentas. Gracias, Padre amado, porque en ti podemos confiar. Y gracias, Padre amado, porque tú has venido a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia. Ahora te pido de manera especial por aquellos hermanos, hermanas y amigos que en esta hora están conectados por la página Restauración y Vida para aprender cada día más de tu palabra. Te pido, oh Dios, que tú lo estés bendiciendo de manera especial, pero sobre todo lo estés preparando a través de tu Espíritu Santo para cuando tú vengas ese Espíritu en gloria, ellos pueden morar contigo en la mansión celestial. Quédate conmigo, dame sabiduría, entendimiento y discernimiento de tu palabra. Reprende el maligno de medio nuestro en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, estaremos compartiendo en esta hora la lección número 7, titulada Lo que la Biblia enseña de la salvación. Amén. Estamos hablando de la lección número 7 de la fe de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a el encuentro con nuestro Padre Celestial. Y ahí vamos a estar viendo lo primero, consecuencia del pecado. Ayer en la noche estuvimos compartiendo la lección número 6 que traía como título Lo que la Biblia enseña del pecado. Pero hoy vamos a estar viendo lo que la Biblia enseña de la salvación. Amén. Y la pregunta número 1 dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Los que participaron anoche en el estudio pudieron entender que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Romanos 5:12. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:12. Y dice la palabra de Dios allí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Quiero decirle algo, queridos hermanos. No creo al ser humano morir, no familia. La muerte es una consecuencia de la entrada del pecado. Cuando Adán pecó, la humanidad quedó separada de la fuente de la vida. Cuando Adán pecó, dice que la humanidad quedó separada ¿de quién? De la fuente de la vida. Esa fuente de la vida se llama Cristo Jesús. El pecado produjo separación, número 1, de Dios, corrupción de la naturaleza humana y finalmente muerte. Pero desde el libro de Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída, Dios anunció la venida de una simiente que derrotará a la serpiente. Quiere decir que ya después que entró el pecado en la humanidad, podemos ver allí en Génesis 3:15 que ya Dios había preparado una simiente que iba a derrotar a la serpiente, que iba a derrotar a Satanás, que fue el que introdujo el pecado en esta humanidad. El pecado prometió placeres. ¿Qué es lo que promete el pecado, familia? Placeres. Y muchos se deleitan en esos placeres. Muchos piensan que están viviendo una verdadera vida en esos placeres. Pero seguimos diciendo algo allí. Pero produjo también muerte.
quiere decir que todos los placeres te conducen a la muerte, porque el placer te separa de Dios y finalmente alcanza la muerte. El pecado prometió libertad, pero produjo esclavitud. Quiere decir que cuando usted comete un pecado y vuelve a cometer otro pecado, va llegando el momento que se siente bien cometiendo los pecados y al final se hace esclavo de ese mismo pecado. Amén. El pecado prometió independencia de Dios, pero terminó separando al ser humano de la fuente de la vida. Quiere decir que el pecado ha prometido unas cuantas cosas, pero nada es de buenos frutos. Solamente el único fruto que da el pecado es la muerte. Pero gracias a Dios la historia no termina en Romanos 5:12, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia es Cristo Jesús. Amén. Seguimos allí con la pregunta número 2. Y dice, ¿podemos resolver el problema del pecado? Nosotros como seres humanos, ¿podemos resolver el problema del pecado? Anoche estábamos viendo que la ley, ¿qué es lo que es? Es el espejo donde nosotros nos miramos para saber cuando estamos en pecado. Ahora, yo hacía una comparación. Usted se puede mirar en un espejo, se ve el sucio que tiene en su rostro, pero el espejo no se lo puede quitar. Ahora, cuando usted se mire en la ley, que es el espejo de Cristo, solamente ese sucio en su rostro puede quitarlo ¿quién? Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la ley. Amén. Pero dice, ¿podemos resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22. Vamos a ver qué nos dice allí el libro de Jeremías 2:22. Aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Está diciendo, familia, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿podemos resolver el problema del pecado? Y está diciendo la palabra de Dios allí en Jeremías 2:22, que aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti, dijo Jehová el Señor. Wow, ¿quién lo está diciendo? Jehová el Señor. Ahora, la salvación no comienza con lo que nosotros hacemos por Dios, sino con lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, ¿qué hizo Dios por nosotros? Que Él vino a esta tierra, aunque no cometió pecado, murió por nosotros los pecadores y finalmente descendió ¿dónde? A la cruz del Calvario. Y allí entregó su vida en pos de ti y de mí para que nuestros pecados sean perdonados en el reino de los cielos. Amén. Efesios 2, del 8 al 9, enseña que somos salvos por gracia mediante la fe y que la salvación no es resultado de nuestras propias obras. Muchas personas piensan que haciendo buenas obras están ganando o así se gana la salvación. No, familia, la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? La buena obra tiene lugar. Por eso son fruto de una vida transformada, no el precio que compras para obtener la salvación. Ahora hago una pregunta. ¿Quién puede quitar una mancha de pecado que está en el corazón? Solamente, familia, es Cristo Jesús. Solamente Cristo puede quitar la mancha del pecado que hoy abunda en tu corazón. No es el hermano, no es el pastor, no es tu esposa, no es tu padre, es solamente Cristo Jesús. Si en verdad hoy quieres ser limpio y si en verdad hoy quieres limpiar tu corazón, ve a Cristo Jesús. Dice allí, David pidió y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto dentro de mí. David sabía que había pecado, pero él no le pidió a Dios sabiduría. Él no le pidió a Dios entendimiento o discernimiento espiritual. Él le pidió a Dios, crea, oh Dios, un corazón limpio. ¿Será que tú hoy le estás pidiendo a Dios que cree un corazón limpio delante de ti? Eso tenemos que pedirlo cada uno de nosotros a diarios,
porque a diario cometemos pecados que quizás aún no vemos, quizás aún no nos damos cuenta. Por eso hay que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en la pregunta número 3. Jesús salva al pecador. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? ¿Cuál fue la provisión que Dios hizo para salvarnos a nosotros, los seres humanos, el cual Él creó? Y hay algo importante aquí que quiero compartir con ustedes. Durante mi ministerio, he escuchado a miles de personas diciendo, todos somos hijos de Dios. Hoy te digo que no. No todos somos hijos de Dios. Hoy te digo, todos somos creación de Dios, pero solamente hijo de Dios es quien lo acepta. Solamente hijo de Dios es el que decide caminar conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Solamente hijo de Dios es el que camina en rectitud con Cristo Jesús. Y solamente hijo de Dios es el que vive conforme al corazón de Cristo. Amén. Y dice allí, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? San Juan 3:16. Vamos a ver qué nos dice allí San Juan 3:16. San Juan 3:16. Y dice allí, se lo voy a leer totalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, más bien tenga vida eterna. Amén. Entonces dice la pregunta allí, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que a través de él obtengamos la vida eterna. Pero vamos a ver qué nos dice también allí el libro de Mateo 28. Mateo 28. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28 allí en la palabra de Dios. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces dice la palabra que el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Cristo Jesús vino a este mundo a rescatarte a ti y a mí. Amén. Dice la pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Pero vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios antes de pasar allí a la pregunta número 4. Aquí encontramos el corazón mismo del evangelismo. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera Dios allí envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no perezca, más bien tenga vida eterna. Aquí vemos que, o encontramos que el corazón del mismo evangelio, y el corazón del mismo evangelio es Cristo Jesús. Amén. El pecado creó una deuda que nosotros no podíamos pagar, pero dio Dios a su Hijo. Quiere decir que el pecado, hermano, creó en nosotros, seres humanos, una deuda que tú y yo nunca podíamos pagar. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a pagar esa deuda que tú y yo debíamos tener. No un ángel, no un profeta, no un hombre bueno, fue el Hijo de Dios. San Juan 3:16 comienza con el amor de Dios y termina con la vida eterna. La cruz demuestra el amor de Dios. La tumba vacía demuestra que Cristo venció la muerte. Desde el Antiguo Testamento, Dios había anunciado el plan de redención. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Todo el sistema del santuario apuntaba hacia Cristo. El sacrificio, el sacerdote, el altar, la sangre y el ministerio sacerdotal encontraban su cumplimiento en Cristo Jesús. Eso lo aprendemos o lo vemos cuando estudiamos deliciosamente bajo la unción del Espíritu Santo
el santuario. Que todo lo que se hacía allí apuntaba a quién, nos llevaba a quién, nos conectaba a quién, a Cristo Jesús, familia. Por eso cuando Jesús llegó, Juan el Bautista pudo señalar y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Amén. Porque todo apuntaba a quién, a Cristo Jesús. La pregunta número 4 dice: ¿cómo describe Jesús su misión? ¿Cómo describe Jesús su misión? Eso lo encontramos en el libro de San Lucas 19:10. Vamos a ver ahí que nos dice el libro de San Lucas 19:10. San Lucas 19:10. San Lucas 19:10. Y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vuelvo a repetir la pregunta aquí, familia. ¿Cómo describió Jesús su misión? Clara, familia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué motivo? Porque de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la humanidad estaba completamente perdida. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú quieres ser salvo hoy en el nombre de Cristo Jesús? Entrégate a Él. Ve a Él. Camina conforme al corazón de Él y Dios te va a salvar. Amén. Jesús explicó por qué vino. Wow. Quiere decir que Jesús dio una explicación por qué Él vino. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? ¿A buscar a quién? A buscar lo que se había perdido. Ejemplo, Zaqueo. Zaqueo era despreciado, pecador y rechazado por muchos. Pero Jesús pasó por Jericó y lo buscó. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy yo te digo a ti que está escuchando esta lección. Hoy yo te digo a ti que está conectado por la página Restauración y Vida con Juniel Samón. Te digo hoy ha venido la salvación a tu casa. Solamente lo que debes hacer es entregarte a Jesús, abrirle tu corazón y dejar que Él pase y organice lo que está desorganizado. Amén. Hay personas que piensan: hoy yo estoy demasiado lejos de Dios. Yo he pecado demasiado. Dios no me puede perdonar. Precisamente por eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No importa cuán lejos te encuentres de Cristo. No importa cuán lejos sienta que esté lejos de Cristo. No, familia. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú eres uno de los que Dios ha venido a buscar. Solamente entrégate a Él. Amén. Dice la pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Cometió Jesús algún pecado? Eso lo vemos en el libro de Hebreos 4:15. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos 4:15. Libro de Hebreos 4:15. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios allí en el libro de Hebreos 4:15 que Jesús no cometió ningún pecado, pero aún cargó el pecado de cada uno de nosotros para poder redimirnos, para poder limpiarnos y para que a través de Él nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. Amén. Aquí tenemos una verdad fundamental sobre Cristo Jesús. Fue verdaderamente humano. Quiere decir que este pasaje nos está mostrando de que Cristo Jesús fue verdaderamente humano, familia. Número 1, tuvo hambre. Número 2, tuvo sed. Número 3, se cansó. Número 4, lloró. Número 5, sufrió. Número 6, fue tentado. Pero hay una diferencia absoluta. Jesús nunca, pero nunca pecó. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Quiere decir que Jesús fue verdaderamente, familia, verdaderamente humano,
Mire por cuántas cosas Jesús pasó, la cual tú y yo hoy pasamos. Y a veces pecamos y decimos, Señor, perdónanos. O a veces no pedimos ni perdón. Tú no pecaste porque era divino humano. Pero hoy la Biblia nos está diciendo que Jesús pasó por lo que tú y yo pasamos a diario. Pero Él nunca pecó. ¿Sabe el por qué? Porque Él estaba claro de su misión y porque Él permanecía conectado con el Padre. Si hoy quiere apartarte del pecado, mantente conectado con el Padre que es Dios. Amén. En primera de Pedro 2:22 y en segunda de Corintios 5:21, no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecador. Está diciendo ahí en segunda de Corintios 5:21 que Cristo Jesús no conoció pecado, pero por culpa de nosotros se hizo pecador. Jesús sabe lo que significa ser tentado, pero nunca se dio a la tentación. Por eso cuando yo llego delante de Él con mis luchas, no encuentro a un Salvador indiferente. Encuentro a un Salvador que comprende mi debilidad y tiene poder para ayudarme. ¿Sabe por qué? Porque Él estuvo en esta tierra. Y Él sabe lo que el enemigo hace para tentarnos nosotros. Él sabe lo que el enemigo hace para hacernos caer. El enemigo hace lo habido y por haber, por apartarte de Cristo, por apartarte de Dios, por apartarte de la salvación y la vida eterna. Eso lo sabe Cristo Jesús. Por eso cuando yo voy a Él con mi lucha, con mis problemas, con mis dificultades, Él me entiende y Él conoce, porque Él estuvo en esta tierra. Amén. Dice la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Quiere decir que usted y yo teníamos una deuda y esa deuda era el pecado. Pero Jesús pagó nuestra deuda. La pregunta dice, ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? Isaías 53, 3 al 7. Vamos a ver qué nos dice Isaías 53, del 3 al 7. Isaías 53, del 3 al 7. Y dice allí, despreciado y desechado. Wow. Escuchen familia, cómo Dios o cómo Jesucristo pagó nuestra deuda. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que Jesús pagó nuestra deuda, lo llevaron allí al matadero como un cordero que inmolado, pero nunca abrió la boca para decir, no voy a pagar la deuda. Al contrario, se mantuvo en silencio porque Él vino a esta tierra a pagar tu deuda por amor. Amén. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios allí en Primera de Pedro 1 del 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestras vanas manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir, hermano, y vuelvo a leer la pregunta allí. Dice, ¿cómo pagó Jesús nuestras deudas? Y vuelvo a repetirle allí lo que dice Primera de Pedro
1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Quiere decir, familia, que usted fue rescatado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Usted no fue rescatado con oro, usted no fue rescatado con plata, usted no fue rescatado con cosas materiales, usted fue rescatado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Que Dios nos bendiga allí. Y dice allí la palabra en Isaías 53. Es una de las grandes profecías mesiánicas de Isaías. Pero es una de las grandes profecías mesiánicas de la Biblia. Es impresionante Isaías porque describe algo importante. Quiero decirte, queridos hermanos, que Isaías escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y él allí plasmó, él allí descubrió el sufrimiento del Mesías. ¿Cómo es posible que Isaías, que era un profeta mesiánico, escribió el libro de Isaías 700 años antes de Cristo? Y él allí escribió el sufrimiento del Mesías. Primera de Pedro 1, del 8 al 19. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo Jesús. La salvación es gratuita para nosotros, pero no fue barata para Dios. Quiere decir que hoy la salvación es gratuita para ti y para mí. ¿Sabe por qué? Porque por gracia. Aceptar a Cristo Jesús. La salvación es gratuita para ti y para mí, pero no fue gratuita para Dios. Amén. Ni fue barata para Dios, porque tuvo que entregar ¿quién? A su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. La salvación es gratis para el pecador, pero le costó la vida al Salvador. ¿A quién le costó la vida? A Cristo Jesús. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue un accidente. Formaba parte del plan de redención que anuncia por Dios la salvación y la vida eterna. Aquí está el gran triunfo del Evangelio. Cristo murió, pero Cristo resucitó. La tumba vacía es la confirmación de que Cristo es verdaderamente el Mesías. Quiere decir, querida familia, que si Cristo Jesús hubiese muerto y Cristo Jesús no hubiese resucitado, hoy la fe tuya y mía sería en vano. Hoy usted y yo estuviéramos en vano en los caminos de Dios, porque no íbamos a encontrar ni íbamos a obtener la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque no iba a haber una resurrección. Pero me está diciendo la palabra de Dios que Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también que nos entregamos a Él de corazón y caminamos conforme al corazón de Cristo, también vamos a resucitar en la mañana gloriosa, cuando Él venga a buscar a su pueblo. Amén. ¿No estamos entendiendo? Allí dice la pregunta número 7. ¿Qué acto de evidencia da nuestra salvación? ¿Qué acto de evidencia da nuestra salvación? Eso lo encontramos en Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección, que es Cristo, de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir, familia, que está diciendo la palabra de Dios aquí, que el pecado o la muerte entró por un hombre. Pero así como la muerte y el pecado entró por un hombre que fue Adán, también por un hombre que es Cristo Jesús entró ¿qué? La salvación y la vida eterna. Amén. Ahora, hay algo importante que quiero compartir contigo. Aquí está el gran triunfo del Evangelio. Cristo murió, pero Cristo resucitó. La tumba vacía es la confirmación de que Cristo es verdaderamente el Mesías. Amén.
Cristo es, permiso. Cristo es verdaderamente el Mesías. ¿Por qué? Porque lo crucificaron, pero él no se quedó allí. Él fue a una tumba, pero él no se quedó allí. Él resucitó. Y así como él resucitó, también cuando él venga en espíritu en gloria, todos aquellos hermanos que han muerto en Cristo Jesús serán también resucitados. Y tú y yo, que estemos con vida, seremos transformados y seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en la nube, en el aire, para poder acceder a la nube del cielo y obtener la salvación y la vida eterna. El pecado nos llevó a la muerte, pero Cristo vino a darnos vida. ¡Wow! Dice la palabra allí que el pecado nos llevó a la muerte, pero Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Amén. Cuando Cristo Jesús da algo, familia, lo da por completo. Cristo Jesús no da a media. Cristo Jesús no da un chin, como dicen aquí en República Dominicana. Cristo Jesús lo da completo. Adán cayó en un huerto. Cristo venció en otro huerto. Adán extendió su mano hacia el fruto prohibido. Cristo extendió su mano en la cruz. Adán trajo muerte. Cristo trajo vida. Después de conocer todo lo que Cristo hizo por nosotros, podemos ver, querida familia, de que Cristo Jesús ha venido a redimirte del pecado. Cristo Jesús ha venido a darte salvación y vida eterna. Amén. Y voy a leer con ustedes este resumen allí rapidito. El pecado y sus terribles consecuencias. Todos los seres humanos hemos pecado. Romanos 3:23. El pecador se convierte en esclavo del pecado. San Juan 8:34. Los pecadores quedan excluidos de la vida eterna. Primera de Corintios 6:9 y 10. El destino final del pecador es la muerte. Romanos 6:23. Un plan de amor. Ese plan de amor es Dios, es Cristo. Dios ha trazado un plan para salvar a los seres humanos del pecado y sus consecuencias. Efesios 3:8 y 9 y 2 de Timoteo 1:9. Jesús es el único Salvador. No es un ángel. No es tu esposo, no es tu hijo, no es el pastor, es solamente Cristo Jesús. El apóstol Pedro declaró que Jesús es el único Salvador. Hechos 4:12. ¿Cómo nos salvó Jesús? ¿Cómo nos salvó Jesús? Veamos 7 actos redentores. Vamos a compartir con ustedes ahora 7 actos. ¿Cómo nos salvó Jesús? Número 1. Su encarnación. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. San Juan 1:14, Gálatas 4:4 y Hebreos 2:14. Número 2, su vida sin pecado. Hebreos 4:15, Primera de Pedro 2:22 y Primera de San Juan 3:5. Número 3, su muerte por nosotros. Primera de Timoteo 1:15, Primera de Pedro 2:24. Número 4, su resurrección. Romanos 4:25 y Primera de Corintios 15:13 y 14. Número 5, su ascensión a los cielos. Primera de Timoteo 3:16. Número 6, su intersección. Primera de Timoteo 2:5 y Hebreos 7:25. Y por último, y número 7, su segunda venida. Hebreos 9:28. Amén. ¿Somos salvos por gracia? Sí, familia. La salvación es concedida gratuitamente. Romanos 3:24 y Efesios 2:8. Recibimos este precioso regalo cuando creemos en Jesús. Hechos 16:30 y 31. El plan de salvación. Si un niño cae en un pozo, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma por rescatarlo.
Si está enfermo, llamará el mejor médico y comprará todas las medicinas. Un día Dios perdió a su hijo. Estos cayeron en el abismo del pecado y fueron raptados por Satanás. Ahora estás enfermo por causa del pecado, pero Dios, como Padre amoroso, haciendo un sacrificio infinito, adoptó las medidas necesarias para salvarlos. La redención de la humanidad costó nada menos que la vida y la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Primera de San Pedro 1, 18 y 19. El plan de Dios para salvar a los seres humanos es un plan de amor. Primera de San Juan 3, 16. Consiste en que Dios entregó a su Hijo, San Juan 3, 16, y el Hijo vino a buscar lo que se había perdido. San Lucas 19, 10. Y dio su vida como precio del rescate por el pecador. Primera de Timoteo 2, 6. Jesús, Salvador único y suficiente. Si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico, porque hay muchos, pero no hay más que un médico que pueda salvarnos de la enfermedad del pecado. Cristo Jesús es el único